Biblias. En el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 13, los versículos 10 al versículo número 17. Repito, Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Amén. Voy a dar lectura. Dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sé sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche por esta oportunidad que nos concedes nuevamente de estar. Te adoramos y te bendecimos porque eres bueno. Gracias por todo. Ahora, Dios, permítenos que esta palabra que hemos dado lectura encuentre el lugar, Dios, apropiado, indicado, para que produzca en nosotros, Dios, los frutos que por naturaleza divina ella produce, Dios, al ser escuchada y al ser transmitida. Dame una palabra de sabiduría y de conocimiento, y que esta palabra, pues, Señor, nos ayude a entender muchas cosas del tiempo que nos toca vivir, Dios. Por Jesús te damos gracias ahora y siempre. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora de la noche. Gracias a Dios por esa sorpresiva lluvia. También hoy vamos a hablar, hermanos, de la segunda consideración. Estamos hablando de volver a... Y vamos a hablar que para volver a arder hay que romper tradiciones y legalismo. Repito, hay que romper tradiciones y legalismo. Tengo aquí 2 comentarios, voy a leérselos. Esta idea sugiere que la renovación personal, creativa o espiritual a menudo requiere romper con patrones heredados, hábitos automáticos o estructuras rígidas que han restringido la pasión, la llama del Espíritu Santo. Muchísimas tradiciones no están en la Escritura en los tiempos bíblicos. Jesús tuvo que enfrentar muchas de esas tradiciones. Las tradiciones abundaban. De hecho, había levantamientos o rituales. Lavamiento de las manos era un ritual. Esto sugiere que para poder comer con las manos, para poder comer un alimento, tenía que haber un ritual de lavado de manos que ellos le llamaban pureza. Pero no se refería a una pureza de higiene, sino se referían a una pureza espiritual. Es decir, quien comía con las manos sucias contaminaba su alma.
El legalismo. El legalismo es la afirmación. Esta afirmación tiene una fuente fundamental bíblica y teológica. El legalismo se define como la convicción errónea de que se puede ganar el favor de Dios o la salvación incluso mediante el cumplimiento estricto de reglas o normas y obras. El legalismo mata la pasión y convierte la fe en una religión formalista. Estos son unos comentarios que vienen para que entendamos algunas situaciones que sugieren sobre la tradición. Si nos preguntáramos por qué los judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías, vamos a encontrar que hubieron varios factores que influyeron para que los judíos no aceptaran a Jesús como su Señor, como el Mesías prometido. Hubieron factores determinantes. Uno, el nacimiento virginal de Cristo. Segundo, el escándalo, entre comillas, cuando María sale embarazada. 3, cuando Jesús crece y comienza a predicar, su predicación era contraria a la que los fariseos y los sacerdotes anunciaban. De hecho, la Biblia dice que Jesús, la gente le seguía porque Jesús no hablaba como los fariseos, no enseñaba como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Pero otra de las cosas es porque no aceptaron que Jesús creciera o se estableciera en un pueblo, en una ciudad, en una aldea, como usted le llame, como es Nazaret, porque Nazaret era uno de los pueblos para los judíos en ese entonces, como decir, de la gente más baja en categoría, ya que supuestamente en Nazaret ahí se hablaba el arameo, hablaban el arameo, y el arameo no es muy común en los judíos. Así que Jesús tuvo que enfrentar, pero con lo que más tuvo Jesús que enfrentarse fue con dos cosas muy notables en la Biblia, que es la tradición y el legalismo. Y es lo que nosotros vamos a tratar para entender y por qué razón muchas veces nosotros dejamos de arder, o el poder de Dios no arde en nuestra vida, el poder de Dios no fluye en nuestra vida. Vamos a analizarlo. Yo hice alguna investigación y se las traigo y se las planteo. En primer lugar, esta expresión de romper con la tradición y el legalismo sugiere una renovación radical, es decir, una renovación profunda y no superficial. Dice, es una renovación radical, implica un cambio profundo que transforma la estructura, la mentalidad y el propósito de vida, yendo más allá de un simple cambio superficial. Es decir, la tradición no es bíblica, es algo que heredamos. De hecho, cuando los discípulos comían con las manos sin lavarse, cuestionaron a Jesús, porque no fue una sola vez que comieron con las manos sin lavárselas. Cuestionaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias, sin lavarse? Y luego aseveraron, destruyendo o afectando, ¿qué cosa? La tradición, dice, de los ¿qué? De los ancianos, es decir, de los antiguos, lo que habían heredado. No, ellos no apelaron esto por higiene. Por eso la respuesta de Jesús fue contundente: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Pero Jesús no estaba en contra de la higiene.
Jesús siempre estuvo a favor de la higiene. Lo que aquí Jesús contraviene tradición, porque se hacía para lavarse las manos, se hacía una especie de ritual y que debía hacerse bajo la supervisión prácticamente de los sacerdotes para poder comer el pan, etc. Así que era una tradición. Por eso la consideración, dice, sugiere una renovación radical, es decir, quitar de tajo toda tradición que complica prácticamente que Dios se glorifique en la vida nuestra o en la vida de todo aquel que quiere que Dios se glorifique. También indica, dice, dejar de hacer lo mismo una y otra vez. La tradición es prácticamente una repetición que nosotros o que el ser humano practica porque es la que le dejaron sus antepasados. Es una repetición. La seguimos repitiendo y la seguimos repitiendo. Mueren nuestros abuelos o nuestros papás y nosotros seguimos ¿qué? Con la misma tradición. Ya estamos nosotros por estirar los pies y se la transmitimos también ¿qué? A nuestros hijos. Y nuestros hijos siguen ¿qué cosa? Con esas tradiciones. Hasta que llega lo nuevo. En otras palabras, el Evangelio. Y el Evangelio transforma. Usted ha visto lo que dijo el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas que dice pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Al venir a Cristo nosotros adquirimos una naturaleza nueva. Pero esa naturaleza nueva choca contra la naturaleza antigua, contra ciertas costumbres, contra ciertos hábitos. Por eso es importante entender que una tradición es algo que estamos repite. Y esto prácticamente deja fuera los principios que yo dije al principio, que una tradición no es bíblica. Una tradición nosotros la heredamos o nos la transmitieron, pero una tradición no es bíblica. Es la idea. Voy a ponerles un ejemplo. Antiguamente, cuando una mujer daba a luz, tradicionalmente una mujer que daba a luz, ¿cuántos días se quedaba en su cama? Bueno, desde el inicio de una cuarentena, ¿verdad? 40 días. No se levantaba de ahí. Ahí le llevaban la comida. Tradicionalmente así era. Era una costumbre. Así lo aprendimos, yo así lo vi con mi mamá. De hecho, nosotros le cocinábamos a mi mamá para que no saliera de su cama. Ahí estaba encerradita. No asomaban las narices fuera de su casa. Estaba dentro de su casa. En el siglo XXI, ¿a qué hora? ¿Cuánto tarda la mujer en cama? En el siglo XXI. De hecho, cuando le hacen cesárea, ¿qué? Al siguiente día, ¿qué pasa? Y a veces, si es posible, en el mismo día, vámonos. Hoy no es así. Hoy no es como aquellos tiempos. Antiguamente, igual a las mujeres que los niños dados a luz les ponían algo en el ombligo. ¿Qué les ponían, hermanos? Una moneda. Algunos le ponían una moneda, otros no sé, o alguna canica. ¿Cuál era la idea? La creencia. Que era para que no se le brotara, ¿qué cosa? El ombligo, y quedara hacia afuera. Esa era la creencia. Después de poner la moneda y la canica o lo que fuera,
¿Qué pasaba con el niño? Para que la canica o la moneda, ¿qué cosa?, estuviera en su lugar. Cuéntenme ustedes como mujeres del siglo XXI, ¿qué se hace hoy? ¿Qué se hace hoy? A ver, ustedes son mujeres del siglo XXI, mamás del siglo XXI. ¿Son del siglo pasado? ¿Qué se hace hoy? Hoy no se hace nada. Antiguamente se le echaba aceite de no sé qué, había un aceite rojo, le llamaban aceite de palo, no recuerdo aceite, qué tipo de aceite, y algunos le echaban mertiolate y casi tantas cosas. Hoy está prohibido echarle mertiolate. ¿Qué pasó ahí? Tradicionalmente, una mamá de aquellos tiempos daría de brinco hoy, ¿sí o no? No, el doctor no sabe lo que hace. En mis tiempos, la creencia era que el ombligo se salía, pero la verdad no era cierto. Las investigaciones dicen que no era cierto. Entonces, ¿qué? ¿Por qué se hacía? Porque así que nos los metieron en la cabeza y así lo seguían haciendo. Pero hoy el niño sale libre, sin esas vueltas de fajas y fajas y fajas. El niño sale libre. Y la mamá, si dio a luz normal, también sale y a su casa. Todo ha cambiado. Pero se dan cuenta, hay cosas que eran tradiciones. Algunos tal vez estén en contra mía por lo que les estoy diciendo. Pero la verdad no hay una prueba clínica o científica que el ombligo se brotaba porque no se le fajaba. No hay una prueba científica. Usted puede investigarlo. Eso es una tradición. En los tiempos de Jesús había muchísimas tradiciones. Muchísimas tradiciones. Que esas tradiciones chocaban contra lo nuevo que traía Jesús. Traía algo nuevo. Era algo nuevo no ha visto. Supuesto que dejar las tradiciones no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tenemos a nuestros padres como que eran expertos en la materia. Hasta en cierta forma hasta los llegamos a idolatrar por lo que nos enseñaron. Pero al final de cuentas, hermanos, era pura tradición. Ahora, hay tradiciones que no son malas, no sé si me explico. Hay tradiciones buenas, como de ir a la casa del abuelo. Es una tradición. Al menos yo cuando todos los domingos iba a la casa del abuelo. Todos los domingos. No sé usted si va hoy, ¿verdad? A lo mejor ya ni se acuerda de su papá o de su abuelo, pero en mi tiempo mi abuelito era los domingos todos con el abuelo. Es una buena tradición. No porque yo tenía que ir el domingo, no, porque así se conservan las relaciones de las familias extensas. Si no, vamos a relacionarnos con la familia. Para que la tradición no se anide en nosotros, tenemos que tener un desapego. ¿Qué es el desapego? El desapego es similar a la premisa de la reinvención. ¿Se han oído esa palabra, reinventarse? ¿Se han oído esa palabra? La palabra es muy usada en estos tiempos. Hay que reinventarse. Y para reinventarse, no reventarse, hay que cambiar, ¿qué cosa? Radicalmente todo aquello que viejo,
hay cosas viejas que seguimos arrastrando. Y esas cosas viejas son las que limitan el poder de Dios. Los fariseos y los sacerdotes siempre seguían a Jesús con la tradición de los ancianos, las cosas viejas. Pero no era un fundamento bíblico ni de la ley. Era idea de los ancianos. Porque ellos mismos dijeron la tradición de los ancianos. Ni de la ley salió. Pero para que nosotros tengamos eso bien claro, tenemos que tener desapego de esas tradiciones. Ahora yo les pregunto, ¿a ustedes les es fácil romper tradiciones? A ver, ¿por qué creen que nosotros no rompemos tan fácil las tradiciones? Hay tradiciones que no solo son tradiciones, sino son supersticiones. O sea que la tradición con la superstición muchas veces son que cosas están ensambladas o están en mancuerna, no todo el tiempo. Pero ¿por qué cree que se hace difícil soltar tradiciones aún convirtiéndose a Cristo? ¿Ah? Ya, exactamente. Le tenemos miedo o temor a nuestros parientes. ¿Qué va a decir mi abuelito? ¿O qué va a decir mi papá? Mi tía, la que está más cerca de mí, ¿qué va a decir? Por eso los fariseos decían la tradición de los ancianos, la que nos dejaron nuestros antepasados, la que heredamos. Tus discípulos ahora con otra mentalidad comen con las manos sin lavarse las manos, están contaminando el alma. Ellos querían que se contaminaba el alma. No, se contaminaba así el cuerpo, porque se podían ir los bichos, ahí se van los bichos. Pero el alma no se contamina, porque ellos tenían que pasar, repito, por ese ritual. Vamos a una consideración muy más allá. Segundo, las tradiciones y el legalismo son solo obstáculos para que no ardamos. Leímos un pasaje muy importante. Jesús estaba en la sinagoga en el día de reposo y había una mujer ahí que desde hacía 18 años estaba jorobada para que entiendan, 18 años. Pero ese problema físico no era producto de una enfermedad de nacimiento o, ¿cómo le diré?, de algún accidente. Por lo que Jesús dice, era un espíritu ¿de qué? De enfermedad. No son muchos pasajes que hablan de espíritu de enfermedad. Indica que esa enfermedad fue provocada por el diablo o por algún demonio. Jesús pone las manos, en las pocas veces que se habla que Jesús puso las manos, Jesús puso sus dos manos, porque dice la Biblia que Jesús puso sus manos. Y cuando puso sus manos, la mujer que recupera su estatura, la joroba se va. El principal de la sinagoga se molesta. ¿Y se molesta por qué? Porque la mujer fue sanada un sábado. Y de acuerdo a su ley, era su ley, su pensamiento o su interpretación. Para ser más claro, era su interpretación. 6 días se trabaja. En esos 6 días pueden trabajar y pueden ser sanados. Pero en el día de reposo,
¿Qué dijeron? Está prohibido, en otras palabras, ¿qué? Ser sanado. Pero vean la respuesta del Señor. Hipócrita. ¿Quién de ustedes no desata a su animal de carga y lo lleva a tomar agua en el día de reposo? ¿Quién? ¿Quién de ustedes? Porque la verdad, si se quería cumplir la ley, no debe hacerse absolutamente ¿qué? Nada. Absolutamente nada. Pablo lo dice de otra manera. El que infringe la ley por un punto, infringe toda la ley. Y Jesús le dice, mira, si tienes un buey, está amarrado, pero tiene sed el sábado, tiene que tomar agua, tú vas y lo desatas el sábado para que tome agua. Y esta mujer que estaba atada por Satanás durante 18 años, pues debía ser sanada aunque fuera sábado. Jesús contesta que también Él es el día del sábado. Por eso le preguntaron una vez a Jesús, ¿tú quebrantas el día sábado? Jesús dijo de la siguiente manera, yo no he quebrantado el sábado. Yo soy el Señor del sábado. Yo vine, ¿a qué vine? A cumplir ¿qué? La ley. Así que Jesús no solo una vez sanó sábado, sanó aquel de la mano seca un sábado. Pero para los legalistas estaba estrictamente prohibido. ¿Cómo veríamos hoy a un legalista? Descríbame hoy a un legalista, a un hermano legalista. Descríbame a un hermano legalista. A un hermano legalista, descríbanmelo. O díganme cómo consideran ustedes hoy que es legalista. Díganme, ¿creen ustedes que entre nosotros, los que estamos aquí, porque no podemos hablar de otros sino de nosotros, hayamos gente legalista? ¿Qué piensan ustedes? Entonces me dicen amén. Entonces díganme, porque ya se enlazaron, ya me dijeron que sí. Entonces díganme, ¿cómo pueden ustedes decirme, pues el legalista es así, es de esta manera? Yo tengo algunas cosas para decir, pero yo quiero oírlo de ustedes. Hermanos, ¿cómo podrían ustedes describirme a un legalista, un hermano legalista, a un cristiano legalista? Y que por ser tradicional y legalista es que el Espíritu de Dios no se manifiesta. Dígame algo de un legalista. ¿Ah? Okay. Una de las cosas que yo he aprendido, es que la persona legalista es un vigilante. Es prácticamente un policía, es un detective, se anda fijando de todo. Cuando antiguamente estaba prohibido cortarse el pelo, ¿cómo se daban cuenta la gente que se cortaban el pelo?
Porque había hermanas que discretamente se cortaban el pelo, pero como sabían que estaba penado, era disciplina de 6 meses, se hacían su moñito. Pero ¿cómo se daban cuenta los legalistas? Porque traían su moñito, las hermanas abusadas, ¿verdad? Porque sabían que les descubrían 6 meses. De hecho, antiguamente ponían en las paredes de los templos no cortarse la punta del pelo, usar el vestido más o menos a la mitad de los chamorros. Bueno, yo le llamo chamorro a esto. No sé usted cómo le llama, pero en mi lenguaje. Yo fui una vez a predicar en una iglesia. Estaban las cartulinas puestas allí. Prohibido predicar con camisa a cuadro. Así. Prohibido predicar con camisa a raya. Prohibido predicar con camisa manga corta. O sea que en este momento ya me hubiese bajado el pastor. Manga corta. Todo era con manga larga y con corbata. Nada de camisa a cuadro, nada de camisa a raya. Camisas lisas, para ser más claro. Eso estaba escrito en las paredes. Eso es legalismo. ¿Por qué? ¿Dónde está en la Biblia que no uses ropa a cuadro? De hecho, tendríamos que hablar con José. ¿Ya acuerdan ustedes de José? Dice que José. No, es José de la Biblia. ¿Cómo lo vistió su papá? Dígame, ¿cómo lo vistió su papá? ¿Una ropa de qué? De varios, no de un color, sino de varios colores. Teníamos que hablar con él. Para el sacerdote la vestimenta era exigente. Era como un uniforme. Así para entiendan. Para los demás lo que se prohibía era, en el antiguo tiempo, era que los que iban a... De hecho, por eso no se usaban plataformas, lugares altos. La vestimenta era, tanto en el hombre como en la mujer en los tiempos bíblicos, la ropa casi era igual, tanto del hombre como de la mujer, para que lo entiendan de una manera más actual. Si usted llegara a ir a Chiapas, a Palenque, hay una área ahí para los turistas, para que observen, ahí están los lacandones. A mí me da tristeza que los tenga ahí el gobierno como exponiéndolos, ¿me entiendes? Pero ahí están. Y están vestidos tanto la lacandona como el lacandón, hombre o mujer, están vestidos casi igual. Igual. ¿Cómo distingue usted que el lacandón es hombre o mujer? Por sus senos. Porque anda con el niño acá, a un lado. Pero la vestimenta, la túnica es la misma. Y usted ve a los chiquititos, igual. Es su hábito, es su forma. Vea a un menonita, pues. ¿Cómo visten los menonitas? ¿Les gusta a ustedes esa vestimenta menonita? ¿Les gusta a ustedes? ¿Por qué no? Ellos no usan perfumes como usted y yo. De hecho, ellos tenían sobre la tecnología, ellos no compartían la tecnología. Pero en la actualidad ya usan tecnología. De hecho, cuando un menonita se convierte a Cristo, cambia su vestimenta. Así, sí, yo conozco a menonitas cristianos. De hecho, conozco a uno, un pueblo acá en las Vías Chenes. Él me llevó de Opelchen a Campeche en la noche. Y le digo, ¿quién me va a llevar, pastor? El hermano. ¿Quién era? Un menonita. ¿Y cómo voy a hablar yo con el menonita? Y el hermano está vestido diferente a los menonitas.
vestido con camisa a cuadro, eso sí, pero vestido, todavía usa sombrero, su esposa vestida con vestidos ya, ¿cómo se llama? Como se visten acá en México, sus hijas vestidas como, pero fueron expulsados. ¿Por qué? Porque rompieron ¿qué? Sus costumbres, porque para ellos es ley. De hecho, no se deben casar con mexicanos. Por eso se casan entre ellos mismos, para no degenerar la raza, ¿verdad? Porque como el mexicano es un poco morenito, se echa a perder la raza. Entonces, vea cómo hay ciertos legalismos, pero volviendo a nosotros, en la vida cristiana hay legalismos. Yo estuve en esos tiempos a nosotros así en el instituto, así nos enseñaron muchas cosas, que la verdad uno las recibía sin qué, sin estudiar la Biblia. De hecho, yo fui víctima de algunos reclamos de algunos hermanos cuando de repente alguien se pintó los labios. Era un escándalo pintarse los labios. ¿Cuántos lo saben? Casi era un ciclón pintarse los labios. Bueno, hablo de las mujeres, ¿verdad? Los hombres no tienen ningún tipo de problema. Pero la mujer, no, disciplina. La que se pintó los labios era disciplina. Echarse esos polvitos, ¿cómo se llaman los polvitos que se echan las mujeres? Rubor. Era disciplina. Cuando nosotros estudiamos, cuando estudió mi esposa, la directora, ¿saben qué hacía la directora? Echaste polvo a lavarse la cara. Pecadora. Así. No se podían echar ni polvo. Antiguamente había polvo de arroz. Nada. Así como Dios te trajo al mundo, ninguna alteración. Y eso muchas veces se tenía presto. Ponerse un anillo era ¿qué cosa? Sacrilegio, porque no debía usar oro. Ponerse ¿cómo se llama? Un arete era disciplina. Era disciplina. Jugar fútbol era disciplina. No podía uno jugar fútbol porque es del diablo eso. Así era la vida cristiana antes. El legalismo, mucho ritualismo. Y eso priva la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque los diáconos se volvían ¿qué cosa? Vigilantes. Pastor, fulano se cortó esas horquetas que salen, ¿verdad? Se las cortó. Y el pastor, ¿qué cosa? Vamos a la silla del acusado. Disciplina. Lo estoy diciendo porque nosotros lo vivimos. Disciplina. Cuando a alguien por aquí se le calentó la cabeza y se pintó, alguien me llamó, hermano, se le mundanalizó la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien vino con la boca pintada. Uno tiene que pelear con el esposo, y si el esposo lo permite y el esposo dice que se ponga eso, ¿qué vas a hacer? Pero usted mundanalizó la iglesia. Y le digo, bueno, y hoy por hoy los que han dicho que yo permití que se mundanalizó, también lo usan ahora. Entonces eso no lo hacían por otra cosa, sino ¿por qué? Porque también querían hacerlo. Hoy a veces me río de ver eso. Que si tú realmente tenías esa convicción,
venga como pase quien pase y vengan los años, debiste seguir como así. Pero solo faltó un poquito y ahora vienes hasta peor. ¿Sabes por qué peor? Porque a veces no te lo sabes poner. No sabes combinarte con la piel. Porque hay que saberse pintar. Amén. Sí, tiene que ver tu tono de piel. No te vas a poner cualquier cosa en tu labio que luego no te veas bien, sino te veas como pimpollín. No, tienes que ponerte algo que te dé, ¿qué cosa? Personalidad. Pero a veces, como no te lo sabes poner, exageras y ya quedas en ridículo. O sea, había mucho legalismo al extremo. Y ese legalismo, hermanos, es el que muchas veces se interfirió o ha interferido hasta el día de hoy para que el poder de Dios se manifieste. Porque en lugar de ver hacia acá y de buscar a Dios, vemos hacia cómo vino Julano, cómo vino Mengano, cómo vino Sotano. Y no venimos nosotros a ver cómo vino Julano. Venimos a adorar el nombre del Señor, a glorificar al Señor. Pero en los tiempos bíblicos, sí, los fariseos solo buscaban un defectito o algo que ellos consideraban malo y le caían a Jesús. Eso, hermano, fue perjudicial. Pero vean lo que dice la Biblia. Pero el pueblo dice que hacía el pueblo. Seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque la tradición siempre sí es un obstáculo. El legalismo siempre es un obstáculo. Primero, para que la gente se salve. Nunca olvidaré a alguien que la hermana Pilar estaba allá afuera adoctrinando a los que se iban a bautizar. Y había una hermana con pantalón. Ahí estaba en la columna, primera columna aquí, pegado. Y tenía la silla, estaba. Y ahí mismo agarró a la pobre hermana Pilar. Usted está mundanizando la iglesia. ¿Por qué no le prohíbe que use pantalón a esa mujer? Esa es una pecadora empedernida. Bueno, pues, ¿para qué le cuento? ¿No sabe que la está uno doctrinando? Y la doctrina precisamente, ¿para qué creen que es? Para enseñarle cómo debe ser la vida cristiana, cómo es, para que vea, que vaya quitando cosas que no van de acuerdo a la Biblia, etcétera, etcétera. Después de todo, esa hermana salió mal. Peor lo hizo. No podemos nosotros ocupar el lugar del Espíritu de Dios. Nosotros estamos para enseñarle y el Espíritu de Dios está para redarguir las vidas. Pero el legalismo siempre ha existido y todavía no se muere. Todavía existe. ¿Qué podemos hacer con eso? Es que Dios ilumine las vidas. Mientras el legalismo exista y las tradiciones estén presentes, nunca podremos arder, porque querramos o no, quien es legalista y es parte de la iglesia, también es parte, somos del cuerpo. Por esa persona muchas veces que el poder de Dios no opera, porque existe ese conflicto, ese legalismo y ese tradicionalismo. Repito, hay tradiciones que son correctas, que son buenas y que son de buenas costumbres. Pero en su mayoría, tradiciones y el legalismo son las que interfieren en la vida cristiana, y que precisamente por eso, una de las cosas por la cual crucificaron a Jesús fue precisamente porque creyeron que Jesús era un violador de la ley mosaica. Si ustedes se dan cuenta, Jesús hizo muchas cosas. En la ley mosaica dice que debías de amar a tu prójimo y aborrecer a quién. En la ley mosaica. ¿Y aborrecer a quién?
en la ley, aborrecer a tu enemigo. Pero viene Jesús y ¿qué dice? Mas yo os digo que ama a tu prójimo, pero ama también ¿a quién? A tu enemigo. Entonces por eso le echaban guerra a Jesús, porque Jesús, como que Jesús venía ¿a qué? A contradecir todo lo que ellos habían enseñado. Por eso le tenían filo al Señor. Por eso hasta lo tentaban. Cualquiera iba y le tentaban. Maestro, sabemos que ama la verdad, sabemos que hace gestos, sabemos que eres justo. Y Jesús dice, sabiendo la intención de su corazón, que lo hacían para tentarlo, les contestaba de otra manera. Toda esa gente solo andaban. ¿Se acuerdan ustedes cuando encontraron a aquella mujer en adulterio? ¿Qué dice la ley? ¿Han leído ustedes la ley? En Levítico está esa ley. Levítico dice que si una mujer era descubierta en el acto del adulterio, debía de morir la mujer y ¿quién más? Y el hombre. Pero aquí estos ingratos astutos, ¿qué hicieron? A esta mujer la descubrimos en el acto del adulterio. Y la ley dice que debe morir. O sea, no se aceptaba que alguien dijera, oí, me dijeron que esa mujer estaba en el adulterio. No, tenía que verlo. Y para verla tenía que andar ¿qué cosa? Por eso muchos escritores dicen que posiblemente sobornaron a un hombre. Métete con ella, y si hubiera cámara o celular en ese entonces, ¿qué hubieran hecho? Ahí está, prueba. Esta es la prueba. No, ellos la llevaron, la encontramos, se encontró en el acto, y para encontrarla indica que ellos anduvieron ¿qué cosa? Juzgoneando. Por eso Jesús les dice, ¿saben qué? Ok, la encontraron, no les dijo, ¿y dónde está? ¿Con quién la encontraron? Solo les dijo, miren, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y por qué le dice Jesús eso? Porque ellos anduvieron pecando, espiándola. Es terrible. Hasta eso llegaron los fariseos. ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron su piedrita y cada quien jaló. Y le dice Jesús a la mujer, qué terrible la gracia divina. Ni yo te condeno, ve en paz y no peques más. Y se fue la mujer. Lo que ellos quisieron hacer como daño, Dios convirtió eso en una bendición para salvación de esa mujer. Pero lo que quiero decirles es que andaban, ¿qué cosa? Buscando. Eso es lo que hace un legalista. Buscar defectos hasta el más insignificante. Créame que un legalista le va a encontrar defecto a usted como no se lo imagina. Le va a encontrar defecto. Aunque usted se cuide mucho, le va a encontrar defecto. Un legalista es, no sé cómo tiene esa astucia para hacer esto. Pero eso obstaculiza la presencia de Dios para que Dios se glorifique. Y en este tiempo, hermanos, no es para que exista ya tradiciones ni legalismo. Es para que exista libertad, para que Dios se glorifique en nuestra vida, en nuestro corazón. Por último, la gente que sigue a Cristo y quiere arder es la que rompe con tradiciones y legalismo. Lo que tiene que hacer primero es reconocer que es tradicionalista y legalista. Reconozca que es tradicionalista y legalista. Hay cosas que tienen que cambiar por naturaleza misma.
Y hay cosas que deben seguir ahí por naturaleza misma. Pero en las cosas de Dios, Dios nos llamó para que cambiemos y demos vuelta de una manera, ¿qué cosa? De 180 grados. Porque mientras sigamos siendo legalistas y tradicionalistas, jamás podemos saber qué es la gloria de Dios en su capacidad, en su esplendor. A eso. Una vez dijeron los mismos sacerdotes: mirad, el mundo se va tras de quién, tras de él. Con todo su legalismo no podía detener a la gente. La gente seguía en masas a Jesús. Por eso dijeron: mirad, el mundo se va tras de él. Tantos años con nuestra enseñanza legalista, tantos años con nuestra tradición, y no pudimos, se van tras de él. No pudieron. ¿Saben cómo podemos ser bendecidos por Dios? A través de un cambio de mentalidad. Usted llegara a ir al norte de nuestro país, a las mismas iglesias de las asambleas de Dios, a usted le da un infarto. Le da un infarto. Ahí queda. Y va a esos congresos de damas, no se asuste. Predicadoras, grandes predicadoras, no vestidas como usted. Usted va a decir: Dios mío. Y va a oír caer al Espíritu de Dios. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está eso? No quiero decirlo a través del micrófono, para que no se vea peyorativo o ofensivo, por si lo ven. Pero usted va al norte y la gente viste diferente. Viste diferente. Y acá en el sur se viste, ¿qué cosa? Dicen que acá del sur la gente es más conservadora. Pero están reunidas en un solo culto. ¿A qué va uno a ese culto? ¿A qué van a esa reunión? Ya se lo estoy previniendo, damas, porque dentro de poco van a viajar, algunas viajan aquí. Yo le estoy previniendo para que no venga traumada. Ay, Dios mío, yo sabía dónde voy. No. Vaya y ponga los ojos en quién. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Vaya y escuche la palabra. Escuche lo que Dios hace. No se ponga a juzgar. Eso es malo. Cada quien le va a dar cuenta a Dios. Cada quien es arquitecto de su propia vida. Como aquí. Hay que el hermano es legalista. Déjelo que siga así. No quiere cambiar. Que siga así. La hermana es tradicionalista. Déjelo que siga así. Usted cambie. Renuévese. Busque a Dios. Porque al final de cuentas es que cada quien va a darle cuenta a Dios por sus actos. Cada quien. Yo voy a dar cuenta a Dios por mis actos. Y mi esposa dará cuenta a Dios por sus actos. Mis hijos darán cuenta a Dios por sus actos. Cada quien es responsable de su vida ante Dios. Pero el tradicionalismo no es bíblico. Y el legalismo es una errónea convicción. Porque un legalista no lo saca de ahí. Sigue ahí. Se aferra, aunque sabe que, aunque ve y le puede mostrar como quiera, es legalista. Le interpreta la Biblia y él sigue ahí. Como dijo un profeta, o como dice un salmo así: no seas como que. Es un poco duro el pasaje. Solo sé que está en los salmos.
No seas como el mulo. ¿Sin qué? Sin entendimiento. Así dice la Escritura. Es decir, que nosotros somos personas que podemos cambiar. El único que no cambia es el mulo. ¿Por qué no cambia el mulo? Porque no tiene ¿qué? Entendimiento. Él solo actúa por instinto. Nosotros tenemos entendimiento, tenemos conciencia, tenemos memoria, tenemos voluntad y tenemos espíritu y tenemos alma. El mulo solo tiene una cabeza, orejas, su instinto, su olfato y su cuerpo. Pero no puede cambiar nada. Nosotros sí podemos cambiar porque tenemos entendimiento, tenemos mente, tenemos facultades y tenemos una voluntad, hermanos, que nosotros la manejamos a nuestro antojo si queremos manejar. Es nuestra voluntad. Pero vayamos a la Escritura. La Escritura nos va a ayudar a entender que muchas tradiciones se han convertido en ritualismos de cultos y se ha dejado a un lado a Dios. Yo voy a terminar con lo siguiente. Viajé una vez a Tabasco a predicar en una iglesia, primera vez, y llegué y me senté, no había nadie, me senté en la primera fila, saqué mi Biblia, senté mi maleta. El pastor llevó mi maleta y le digo, ahorita regresamos, y se dejé mi Biblia, mi tema, y me hinqué a orar ahí. Estaba yo orando al Señor cuando llegó una diaconisa. Estuvo jalando de mi camisa, de mi hombro. Yo dije, ¿quién será que está interrumpiéndome? Ya yo reprendí al chango, ¿me entiendes? Ese es el enemigo que estoy orando, porque el único que puede interrumpirte es el enemigo. Y tanta que volteo a ver, es una hermana, una anciana de la iglesia, una diaconisa. Hermano pastor, en esta iglesia está prohibido darle la espalda al Señor. ¿Qué cosa? Está prohibido darle la espalda al Señor. Debe orar en el altar de frente al Señor. Digo, hermana, yo creo que estoy de frente al Señor, porque el Señor es omnipresente. No, hermano, le está dando la espalda al Señor, y aquí está enseñado que nunca le demos la espalda al Señor. Ok, para no discutir con la hermana, ahorita voy, me tuve que venir al altar. Señor, aquí estoy frente a ti, como dice la hermana. Bendícenos, Señor, ayúdanos a entender, a aceptar. Pero ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde lo sacaron? Que la Biblia habla que Dios es omnipresente. Ahora, cuando nos invitan al altar en una administración es muy diferente a que tú llegues y te hinques. Por ejemplo, cuando llegas a un culto, al templo, te hincas en tu lugar donde te sientas, es algo normal. Pero aún así sabes que estás de frente al Señor. Pero ya que te digan que como que ellos ya saben que el Señor tú te estás dando la espalda al Señor, pues ya es un ridículo. Ya es el extremo en la vida. Pero pasó a mí, yo no digo porque me ha pasado a mí. Llego en otra iglesia y yo me di el anillo de graduación de mi esposa. Yo no tengo anillo de graduación, pero se me quedó ahí. Llego, le voy a predicar y me recibió una diaconisa. Y lo primero que me está viendo de pie a cabeza, cabeza a pie, y me observa las manos. Dije, ya fichó mis manos. Entonces, como pude, metí mi mano en la bolsa de la camisa, y como pude, como no me quedaba muy apretado, zafé el anillo. ¿Y cómo ha estado, hermanito? Bien, gracias al Señor, pero ya con mis manos, ¿qué cosa? Sin oro. Porque ahí se enseñaba que tener un anillo X es pecado. Es pecado. Entonces en esta noche yo les puedo decir, ¿cuántos tienen esclavitas? ¿Cuántos tienen anillitos?
Cuando tienen su collarcito, despójense de eso, si no se van allá al infierno. Amén. Y déjenlo acá para el Señor. No les ya decía eso. ¿Saben dónde es el pecado ahí? Se está muriendo tu esposa y no tienes dinero. Agarra una alhaja y ¿qué? Véndela y salga tu problema. ¿No es así? Ahí es donde es pecado. No, es que yo no puedo deshacerme de esta alhajita, me costó tanto. Oye, pero la vida vale más que la alhaja. Lleva a tu hijo al doctor, empeña tu alhaja o véndela, pero ¿qué cosa? Pero no sufras, tienes. Es ahí donde se convierte en pecado. O donde ya te llenas hasta de las narices de cosas. Ya eso ya es pecado. Pero a otros no le van a quitar eso. Usted tiene conciencia. ¿Tiene usted voluntad propia para saber lo que es bueno y lo que es malo? Y vaya a la Escritura. Mucho tiempo manejaron eso de que el peinado ostentoso. Las mujeres no se podían poner una flor en la cabeza. Usted sabe que la mujer yucateca, ¿cómo es? ¿Cómo es la mujer yucateca? Más si es de que usa su hipil. ¿Cómo está su cabeza? Su cabeza está bien, no, pero ¿cómo está su pelo? ¿Qué se pone la mujer en la cabeza? La yucateca. Se ponen muchas rosas, pero no rositas, rosas grandotas, toda la cabeza. Creo que le pesa más la rosa que la cabeza, pero se pone eso. Pero para el legalismo eso estaba prohibido. Nada de poner cosas peinetas y que te otro por acá, ahorita que hay tantas cosas ya para el pelo, ya hasta sofoca lo que hay, pero al final de cuentas hay para todo. En la antigüedad era penado eso. Mujeres todas pálidas al culto, con tremendas horquetas hasta para tender ropa, pero ahí estaban en el culto. No podían cortar. Estaba prohibido. Habían hermanas que sufrían porque el cabello está muy largo y les pesaba mucho y les dolía su cuero cabelludo. No se lo podían cortar. Tenían que orar para que el Señor la sanara. Así era, tan así todo. El extremo. El legalismo es el extremo de la interpretación, pero también el liberalismo es otra cosa. Esos son los problemas. El problema del ser humano es que no le puedes dar la mano, sino te agarra todo. Todo tiene que ser ¿qué? En equilibrio. Una vida equilibrada para que Dios se glorifique en nuestra vida. Esperamos que aquí no haya legalistas. Eso esperamos. Esperamos también que no haya tradicionalistas, que pueda haber gloria a Dios y aleluya. Que pueda la gente levantar sus manos. Que pueda alguien que la tome el Señor y salte. Que nadie, ay hermano, saltó, qué vergüenza. Déjela que Dios la tome. Que es Dios el que lo hace. Esperamos que no suceda eso. Que no nosotros, ¿qué cosa? Contristemos al Espíritu de Dios, porque no se olvide que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que dejemos eso. Y si hubiera legalismo en nosotros, hagamos un lado. Si hubiera tradicionalismo, rompamos con eso y adoptemos la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús se enfrentó a eso y esos eran feroces. Lo llevaron a la cruz, lo mataron, lo crucificaron. A nosotros yo espero que no nos lleven a la cruz, ¿verdad? Pero cambiemos, hermanos, nuestra mentalidad. Dejemos mejor lugar al Espíritu de Dios y Él se va a encargar de lo demás. Puesto de pie.
esté triste. Gócese porque el Señor nos ha hecho libres. Padre, que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a abandonar, a romper tradicionalismos, legalismos, todo aquello, Dios, que afecta a tu Espíritu Santo, que lo contrista, que lo apaga y que no permite, Dios, que nuestra vida arda con el poder tuyo. Danos de la gracia, la sabiduría, danos de ese entendimiento, Señor. Danos de esa vida de discernimiento. Danos de esa gracia para interpretar correctamente la Escritura, para no guiarnos por lo que otros piensan, sino por lo que tu palabra dice en sí. Padre, que en el nombre de Jesús, ayúdanos pues, Señor, a quitar todo aquello que no es bíblico, que solo es algo que nos dijeron que así debía de ser, pero la verdad no es bíblico. Ayúdanos por favor, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a la iglesia. Bendícelos, Dios, de una manera especial, y tu nombre será bendecido y será glorificado, Dios. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro soberano Señor. Te pido también